Muy buenas tardes, viernes 30 de diciembre, sean bienvenidos un día más al cierre de Wall Street. El día de hoy, en la tertulia de hoy, contamos con dos invitados muy especiales para poner fin a este año ya 2022, última sesión del año 2022, saber cómo la despedimos y también para ver el inicio del nuevo año, del año 2023, qué retos nos esperan, qué desafíos tenemos por delante, también qué oportunidades, porque en años de tantas caídas, sobre todo en la mayoría de clases de activos, que es lo que hemos experimentado en este año, uno de los peores para la renta variable y la renta fija en conjunto, pues también nacen oportunidades en ciertos sectores, ciertos activos, ciertas empresas. Vamos a ver si podemos localizar con nuestros invitados algunas zonas del mercado donde podamos estar viendo ya valor, podamos estar identificando ya ciertas oportunidades y sobre todo también cómo prepararnos de cara al nuevo año. Recordemos que 2022 empezaba con ciertos catalizadores posibles, ciertos cisnes negros lo denominan, aunque si ya se esperan no son tanto un cisne negro, pero hablábamos del COVID, del problema de la pandemia, de si podía haber un nuevo brote, también se veía venir esa inflación que resultaba no ser tan transitoria como nos habían intentado vender los bancos centrales. También se especulaba con una subida de tipos de interés fuerte por parte de estos mismos, pero no se esperaba en muchos casos esa velocidad o esa magnitud a la que iban a llegar, sobre todo si hablamos de Estados Unidos, la Reserva Federal. Muchos movimientos este año, clases de activos que hemos visto como la renta fija caer en niveles históricos, también por otro lado el dólar revalorizarse una barbaridad, commodities dispararse pero ahora relajarse. Ha sido un año lleno de muchos vaivenes y de muchas subidas y bajadas, y vamos a ver también 2023 qué nos espera, porque ya el reto no es tanto la inflación, que parece ser que los inversores ya están esperando una mejoría de cara a 2023-2024, sino cómo va a impactar esa magnitud de las subidas, esa velocidad en toda la actividad económica. Ya estamos viendo que a pesar de que los activos, los indicadores retrasados y actuales coincidentes muestren que todavía la economía está fuerte por ese mercado laboral que todavía se mantiene, estamos viendo muchos indicadores adelantados, como el indicador ley o indicadores de PMI o indicadores más adelantados de la economía que nos están mostrando que la situación podría empeorar de cara a los próximos meses, y también ese posible ajuste de los beneficios de ver cómo se va frenando el consumo. Dicho esto, damos ya la bienvenida hoy a Yuri Rabasa, trader financiero, analista y director del máster en trading financiero de forexduetacademy.com. Muy buenas tardes, Yuri, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal, Javier? Gracias por estar aquí un día más con nosotros. También damos la bienvenida a Antonio Castelo, especialista de mercados de renta variable en eBroker Global Markets. Muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, aprovecho para felicitaros este final de año e desearos un feliz inicio de año 2023. Y ya que estamos despidiendo este año, quería sacar aquí una tabla que compartía Bank of America hace unas semanas, donde recopilaba todos los puntos de las cosas tan impactantes que han ocurrido este año, ¿no? Cito algunas, por no ponernos a ver las 20 que han citado, pero algunas de ellas, pues veíamos el máximo de 40 años en el CPI estadounidense, ese 9,1% que vimos en junio. El PPI alemán veía su máximo que no había tocado en 100 años, en 45,8%. La mayor caída del Hang Seng en China desde el 2009. La mayor caída en las carteras, en las estrategias 60-40. Caída récord en la renta fija. Bueno, un año para quedarse con muchos datos que no veíamos desde hace bastantes años y desde hace décadas. Entonces, quiero preguntaros así para despedir el año 2022, ¿cuáles son las lecciones de este año? ¿Qué os lleváis? ¿Qué habéis aprendido? Y sobre todo, de cara a los inversores que nos ven, ¿con qué podemos quedarnos? Ya que ha sido un año que no ha sido relativamente bueno, ¿qué lecciones podemos extraer de cara a las inversiones y de cara como inversores también? Yuri, ¿cómo lo ves? Bueno, la principal lección es que todo cambia, ¿no? Es decir, no hay nada que suba eternamente y de la misma manera no hay nada que corrija eternamente, ¿no? Sin duda, para mí el protagonista del año ha sido la subida, el ritmo de subidas de tipos de interés de la Fed, el mayor desde el año, me parece que 81 aproximadamente en cuanto a rapidez de subida, no tanto al nivel al que se ha alcanzado. La inflación sorpresiva, no tan sorpresiva, porque en realidad el problema de la inflación ya venía desde el año anterior, ¿no? Ya empezaban a llegar datos de inflación desde principios del año anterior, pero esa inflación ha causado una nueva subida o una subida de tipos que a su vez ha causado
un nuevo método, no tanto método de valoración, pero que la valoración de acciones, que la valoración de la renta variable sufra y provocará una fuerte corrección tras un periodo de largas subidas, ¿no? Un ciclo histórico de subidas en la bolsa, ¿no? Esta misma lección creo que la podemos trasladar al año 2023, imagino que luego querrás hablar de ello, pero básicamente, puesto que todo cambia, en 2023 no pensemos que la situación va a ser constante a lo largo de todo el año, porque es muy probable que encontremos algún punto de inflexión a lo largo de 2023 y presumiblemente en el primer semestre de 2023, ¿no? Con lo cual ahí es donde los inversores deberíamos estar atentos. Nos quedamos con esa frase, ¿no? De que nada es eterno y que las cosas pueden cambiar y que no esperemos que a lo mejor unas acciones van a subir de forma permanente, esas acciones, por ejemplo, de crecimiento que veíamos hacerlo también, esas más tecnológicas y luego pues veíamos esa reversión, ¿no? Yo, por ejemplo, añadiría reversión a la media, ¿no? Para mí ha sido el año de las reversiones, de la reversión a la media en muchos activos. Antonio, ¿cómo lo ves tú? Lecciones de 2022 desde eBroker, ¿cómo lo veis? Bueno, pues básicamente lo mismo que ha dicho Yuri. Podría añadir que siempre puede haber una guerra que lo empeore todo, ¿no? Bueno, pues que más o menos en el comienzo, finales del año 2021 y al comienzo del 2022, pues bueno, parecía que podía producirse y bueno, y está ahí y lejos de terminarse, pues parece que se enquista, ¿no? Sí, básicamente la lección es esa. Después de 10 años de vino y rosas, pues bueno, ojo señores, que las cosas pueden cambiar y que hay que adaptarse y hay que estar pues muy pendientes a las nuevas situaciones y a lo que nos depara el mercado. Cuando tenemos que hacer muchas veces eh, profesionalmente estos ejercicios de visualizar, sacar la bola de cristal y ver qué va a ocurrir durante un año allá, pues como decía Yuri antes, hay una serie de episodios intermedios que se pueden producir y que te pueden cambiar completamente el paso, ¿no? Y la verdad es que este año 2022 hemos tenido un compendio bastante importante de episodios de este tipo que nos han cambiado el paso y bueno, yo creo que a muchos inversores, quizás inversores más recientes, les han hecho ver que no todo es fácil y que las cosas pues que se pueden complicar. Muchas gracias, Antonio. Y aprovechando ya que hemos dicho las lecciones de 2022, con lo que nos quedamos de este año, que bueno, ha sido un año de cambios, ¿no? Como bien decíais, en posibles retos y oportunidades, ya que empezamos 2023, ¿qué estáis identificando como los retos principales? Antes, Yuri, comentabas que ya en 2022 inicios se veía esa inflación ya un poco acelerando, ya que podía empezar a ser bastante crítico los niveles a los que llegásemos. De cara a 2023, ¿qué es lo que te preocupa? O también por el otro lado, ¿qué es lo que ves que puede mejorar? Yo creo que en las últimas semanas estamos percibiendo, y el tono del debate de análisis, se está percibiendo en él que posiblemente la recesión o no se dé o sea más bien una desaceleración. Es decir, tú antes lo comentabas en la introducción, los indicadores económicos están aguantando muy bien, ¿no? Hay además una serie de factores importantes y es que venimos de un periodo que en Estados Unidos contratar a gente ha sido muy, muy complicado y a mano de obra cualificada mucho más complicado todavía, ¿no? Eso posiblemente provoque que antes de realizar despidos las empresas se lo piensen muy mucho, por miedo a no ser capaces de recuperar o volver a cubrir ese puesto de trabajo cuando la situación se mejore, ¿no? Es un escenario que está sobre la mesa y que aporta cierto optimismo al hecho de que posiblemente la desaceleración sea más suave o no llegue ni siquiera a haber recesión en Estados Unidos, quizá algo más en Europa, que somos más dependientes en cuanto a las materias primas o en cuanto al efecto de las materias primas. Creo que en cuanto a oportunidades, lo hemos comentado otras veces, ¿no? El mercado de bonos, que antes me he olvidado de comentarlo, 2022 también ha sido un año histórico en cuanto a caída simultánea de renta variable y de bonos, que es algo que rara vez ocurre, ¿no? Y ha sido una caída monumental la del mercado de bonos, ¿no? Pero claro, en algún momento a lo largo del 2023 y se empieza a ver más o menos cuándo puede ser eso, los tipos de interés dejarán de subir y el mercado de bonos dará
una oportunidad de entrada muy, muy buena, ¿no? Además, en todos los niveles del mercado de bonos, ¿no? Especialmente los bonos de más calidad, pero van a dar muy buenas oportunidades porque lo más probable, como siempre decimos los economistas a nivel teórico, ceteris paribus, ¿no? Si no hay nuevas sorpresas, si no hay encrudecimientos de la guerra o si no hay cisnes negros, ¿no? Que comentabas antes, pero si no ocurren eventos inesperados, lo más probable es que a lo largo del 2023 ya tengamos mucho más claro cuál es ese techo en los tipos de interés, percibamos, y en algunos casos ya se está percibiendo, percibamos un control de la inflación mucho más claro. Hoy mismo ha salido el dato de inflación en España, que si bien, pues hombre, su peso en la economía mundial es muy limitado y en la UE también, pero hemos visto que ha sido mucho mejor de lo esperado y quizá ahí hay una serie de componentes eh, de los que han generado la inflación que ya están empezando a actuar en sentido contrario y podamos ver tasas de inflación mucho más controladas en Estados Unidos con más rapidez de lo que se espera, ¿no? Si eso fuera así, bueno, evidentemente la subida de tipos se moderaría mucho más, estaríamos en un escenario más cercano al 4,75 que por encima del 5% en la Fed, y eso pues sería bastante optimista de cara al mercado y de cara a pillar a tiempo esa oportunidad que los bonos nos van a dar, ¿no? Luego también creo que va a haber oportunidades bueno, pues en valores defensivos. También si hablamos de renta fija, en renta fija respaldada por hipotecas en Estados Unidos, ¿no? Sector financiero, determinados aspectos del sector financiero pueden dar oportunidades. Es decir, oportunidades siempre hay. Al final se trata de mantenerse flexible, tener la suficiente cintura para ir mirando, porque todos los ciclos, todos los componentes del ciclo económico ofrecen oportunidades en algún aspecto, ¿no? Entonces simplemente hay que estar atento a ellas y saber elegir. Nos quedamos con esa frase de siempre hay oportunidades, ¿no? Hay que saber buscarlas y encontrar en qué fase del ciclo económico, muy importante ese apunte, poder entender más o menos en qué fase del ciclo económico estamos, si bien es difícil siempre adivinar, pero obviamente podemos hacernos una idea. Y también lo del tema de la renta fija, luego profundizamos en más sectores y demás, pero la renta fija yo creo que ya hace unas semanas discutíamos, ¿no? Que a lo mejor el año 2022 ha podido ser ese año donde el reto realmente era tener cuidado con la parte de alta duración y hacer esa rotación hacia menor duración, ¿no? Porque si no te podían masacrar, ya lo hemos visto en la renta fija, sobre todo a largo plazo. Y este año a lo mejor puede ser el efecto contrario, ¿no? Ver cómo se posiciona más hacia esa larga duración para poder aprovechar esa caída en los tramos largos de los tipos de interés, como bien has dicho, Yuri, ¿no? Pues tanto es un año de retos para identificar justo esos momentos precisos, no intentar adelantarse tampoco, porque llevo viendo mucha gente que lleva hablando del pivot de la Fed durante mucho tiempo y parece que todavía no llega, aunque ahora vamos a profundizar de eso. Antonio, temas de 2023, ¿cómo lo ves tú? Ha comentado Yuri renta fija, que en renta variable habrá ciertas oportunidades también si sabemos encontrarlas. Tema bancos centrales, ese posible por quedarse por debajo de ese 5%. ¿Cómo lo veis vosotros desde eBroker? Bueno, yo lo primero que decir que no hemos preparado Yuri y yo la intervención, pero vamos, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Algún pequeño matiz, me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho respecto del mercado laboral y bueno, pues me parece muy interesante, sobre todo para la gente más joven que viene ahí y que bueno, que ha visto durante años cómo era complicado entrar y efectivamente los que estén más preparados, pues quizá yo creo que las empresas se van a pensar muy mucho hacer despidos. A ver, respecto a lo que ha dicho, sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el año que viene los tipos de interés bueno, van a parar de subir. O sea, la Reserva Federal yo creo que ya anunció en su momento lo que iba a hacer y curiosamente no se está desviando mucho. Hemos tenido la última subida de final de año de medio punto, quizás dos subidas más de medio punto y ahí nos quedaremos a ver. Yo no veo ahí la referencia muy allá del 5, del 5,25 como mucho, como muchísimo. Por lo tanto, ya queda poco, ¿no? El Banco Central Europeo quizás tiene que subir algo más, pero tampoco va a poder subir mucho más. ¿Por qué? Pues porque tiene la rémora de dos países que, bueno, que tienen un cierto peso, que tienen una situación compleja con su deuda, como es España e Italia, ¿no? Y entiendo que no querrán
que se les vaya la prima de riesgo. Por lo tanto, efectivamente, para mí la oportunidad está clarísimamente en la renta fija. Lo que hay que determinar es cuándo es el momento, pero en algún momento del año estará. Creo que no hemos mencionado un tema que a mí me preocupa bastante, que es China. China, yo creo que ahora mismo estos días está muy en las noticias por el tema de la expansión del virus, que puede ser un factor importante. Pero China yo creo que es la segunda economía del mundo y lleva tiempo con problemas, ¿no? Por unas cosas o por otras, su economía no termina de arrancar, no termina de carburar, y el gobierno chino pues tiene ahí una patata caliente importante que puede afectar al resto de la economía global. Me preocupa cómo evolucione, cómo se trate eso, ¿no? El año que viene, bueno, pues más cosas que vemos problemáticas, pues otra vez la política y la geopolítica, ¿no? Bueno, aquí en España vamos a tener elecciones. A nivel geopolítico, aparte de lo que ya hemos visto este año con Rusia, ojo también otra vez de nuevo con China, que puede pasar con Taiwán. Espero que no se vayan a atrever a hacer nada, pero bueno, es algo que está ahí y que habrá que verlo. Y oportunidades, pues bueno, yo creo que, como decía Yuri, pues efectivamente la renta fija, quizás el oro, a lo mejor bueno, pues que ha tenido un año, bueno, que tampoco ha hecho mucho y se esperaba quizás más. Pero yo creo que el 2023 al final va a ser un año para la inversión activa, la búsqueda de valor en compañías de calidad. Y básicamente vamos a seguir ahí. O sea, valores defensivos, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, pues el sector financiero, si los tipos de interés hemos dicho que están más cerca de dejar de subir que de seguir subiendo al ritmo que han subido, pero se van a mantener altos. Esto al sector financiero, con todo, le favorece, le va a favorecer también una buena evolución de la renta fija, sin duda. Y luego, pues hay un sector que ya sabemos que es muy cíclico y tal, ¿no? Pero que yo creo que va a seguir manteniendo elevados los precios en su entorno, que es el sector energético. Yo sigo pensando que el petróleo se va a mantener en una banda de cotización entre los 80 y los $100 barril. Sería raro que subiera muy por encima, pero puntualmente puede bajar por debajo, pero ahí es donde se va a situar. Y por lo tanto vamos a seguir viendo a muchas empresas del sector, a muchas empresas petroleras que van a seguir teniendo unos buenos números, unos buenos ejercicios, y si lo hacen bien, pues bueno, les puede permitir enfocar nuevas inversiones. El petróleo sabemos que más pronto que tarde se terminará acabando, y aquellas compañías que se estén posicionando bien en otro tipo de sectores alternativos. Y aquí pues me gusta mirar a casa de vez en cuando y ver nuestra querida Repsol, que está invirtiendo mucho en renovables, está aprovechando este aumento de flujo de caja que está teniendo en estos años, además de para remunerar bien al accionista, para hacer otras inversiones alternativas, pues lo pueden seguir haciendo bien. Y luego habrá que ir viendo, pues partido a partido, momento a momento, qué es lo que va ocurriendo, qué es lo que va pasando. Ir reaccionando, ¿no? En base a lo que nos sorprenda. Esperemos no tener muchas sorpresas este año, como bien decíais. Oye, ya que has comentado tantas cosas interesantes, Antonio, voy a aprovechar para poner este gráfico en pantalla, este gráfico de Soberlook, donde se está compartiendo mucho entre los analistas financieros. Sí que es verdad que no me gusta comparar dos gráficas en épocas distintas, porque cada momento, obviamente, aunque la historia rima, cada momento tiene sus propias particularidades, ¿no? Pero sí que es verdad que se está hablando mucho, y de hecho has comentado bien, creo que el petróleo podría volver a recuperar por esa falta de inversión que ha habido durante muchos años, y se está hablando, varios inversores importantes están coincidiendo en esa visión, ¿no? De que estructuralmente tenemos una guerra que posiblemente nos lleve hacia el efecto contrario de lo que teníamos antes. Teníamos una globalización en crecimiento, pues ahora hacia algo más que sea la desglobalización, ¿no? Esa desinversión en materias primas que ha habido durante tanto tiempo. Este problema de divisas que estamos viviendo a día actual.
la posible reapertura que bien has comentado de China, que en su caso a nivel mundial entiendo que sería también inflacionaria. Entonces, podría ser, este gráfico lo que hace es comparar esa época, tuvimos del 70 al 82, ese segundo shock de inflación, que llegó unos años más tarde, que luego cuando tuvimos el primer shock del 75 no se logró bajar el CPI por debajo del 5%, se llegó hasta el 5%, ahí se mantuvo y luego hubo un segundo repunte, que fue ahí donde tuvo que aparecer Paul Volcker. Y claro, los inversores les preocupa que ahora veamos la inflación caer, todo súper bien, todos contentos, pero que llegue un punto en el que la Fed no consiga llegar a ese 2%, a ese mágico 2% que no para de repetir, que la inflación se mantenga en unos niveles un poquito más elevados que lo que hemos tenido en los últimos 10 años, como bien comentabas, y que podamos tener una segunda ronda de inflación, un segundo shock, no ahora, no en un año, pero a lo mejor en 5 o 6 años. ¿Cómo ves esta posibilidad, Yuri? ¿Te preocupa o crees que volvemos a un escenario como en la última década, un escenario de desinflación? No, tanto como desinflación, no. Yo creo que efectivamente es un cambio de ciclo importante, no como para plantearse un escenario de nuevas subidas de niveles de inflación, ¿no? De crecimiento y la inflación. Bueno, ya sabes que cualquier gráfico ajustando la escala y torturándolo lo suficiente termina por coincidir con un Cuadra. gráfico actual, ¿no? Claro, las causas, aquella crisis fue completamente diferente, ¿no? La base de la misma, ¿no? A la situación actual. Sí que es verdad que hay un escenario muy especial en el entorno actual y es un posible recrudecimiento en toda la parte geopolítica, ¿no? El crecimiento potente de la India, ojo las tensiones que puede causar a nivel energético el fuerte crecimiento de la India. Tiene previsiones de crecimiento en torno al 7-8% para los próximos años, más o menos de forma regular. Y eso, pues bueno, pues era un factor que no teníamos a finales de los años 70, ¿no? En todo caso, yo creo que sí que vamos a un ciclo de unos cuantos años de inflaciones moderadas. Me cuesta ver un escenario de menos del 2% también en Europa. No sería raro empezar a ver y a escuchar declaraciones de que el objetivo del 2% quizá haya que revisarlo al 3%. Tengamos en cuenta que en el medio y largo plazo una inflación del 2 o 3% en el medio y largo plazo no tiene por qué ser malo, ¿no? Para la economía. Es evidente que no es deseable desde el punto de vista técnico, porque la inflación, ya lo he comentado muchas veces, no deja de ser un impuesto un impuesto oculto, digamos, a las clases medias y bajas, ¿no? Pero a nivel de escenario económico, de crecimiento económico, una inflación controlada y moderada en el medio y largo plazo no tiene por qué ser excesivamente mala, ¿no? Un escenario de deflación o desinflación, como el que hemos tenido en años anteriores con tipos de interés real negativos, no solo no creo que lo vayamos a tener, sino que también espero que no lo vayamos a tener, ¿no? Porque la política monetaria en la última década, y un poco más en la última década, pues ha sido tremenda, ¿no? Ha sido de mantener el suero puesto al enfermo, lo que haga falta, sin ningún tipo de reajustes fiscales, especialmente en Europa, ¿no? Tirando de chequera los distintos estados siempre que hacía falta. Y lo comentaba antes Antonio, en Europa ahora mismo la subida de tipos va a estar muy, muy, muy limitada, precisamente porque es que nuestro principal comprador de los países del sur, nuestro principal comprador de deuda es el Banco Central Europeo, ¿no? Es decir, sin Banco Central Europeo no tendríamos compra para nuestra deuda y las primas de riesgo se dispararían, ¿no? Entonces, creo que una inflación moderada en torno al 2, 3, quizá un poco más del 3% no sería necesariamente malo, pero no iremos a escenarios de tipos negativos. Cuidado, tipos negativos seguimos teniendo, ¿no? Hasta que no se ajuste la inflación por debajo de esos niveles comparativos respecto a los tipos de interés. Pero a lo largo del 2013 eso va a quedar más ajustado. Muchas gracias, Yuri. Sin duda Quizá una... más incluso finales, perdona, quizá más finales del 2013, inicios del 2014. 2013 es posible que veamos niveles de inflación todavía en torno al 5%, sobre todo en Estados Unidos.
Perfecto, Yuri, pues nos quedamos con ese análisis, esos 10 años que comentabas de excesos monetarios, ¿no? Por parte de los bancos centrales. Ahora parece ser que lo estamos pagando, veremos a ver hasta cuándo tenemos que pagar esto. Antonio, ¿cómo ves tú todo lo que hemos comentado, esa comparativa? Sí que es verdad que, como bien ha dicho Yuri, poner dos gráficos e intentar que encajen se puede hacer, luego otra cosa es que se cumpla, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que la situación no es la misma que la que había en la década de los 70. Venimos de esta anomalía de prácticamente una década con tipos de interés cero, con inyecciones de liquidez continuas, con unos mercados que se habían acostumbrado a eso, con unos países y aquí miramos a nuestra Europa, que no están haciendo la tarea en cuanto a los ajustes fiscales necesarios y que seguimos teniendo unos déficits absolutamente salvajes. Y bueno, pues con este panorama yo, a ver, veo que la inflación puede corregir. Desde luego lo del 2 no lo veo, quizás lo veo más en el entorno del 5 para quedarse entre el 4 y el 3. Y bueno, es un poco donde vamos a tener el terreno de juego para estar en los próximos años. El tema energético es preocupante. Efectivamente, tú decías antes, yo es algo que insisto frecuentemente en mis intervenciones, creo que nos han vendido un cambio energético demasiado rápido y sin cimientos y bueno, pues esto es complicado. Durante este año pues hemos leído en más de una, en más de dos y más de tres ocasiones cuando se les ha pedido a los países productores de petróleo, oiga, aumenten ustedes el ritmo para bajar el precio. Primero, no les interesa mucho y segundo es que aunque quisieran hacerlo no pueden porque prácticamente llevan 3-4 años sin hacer las inversiones mínimas necesarias en mantenimiento y al final pues el crudo no sale, no es como el agua que abres el grifo y sale. Hay que invertir mucho, hay que preparar mucho para poder sacarlo adelante, ¿no? Entonces, en ese entorno yo creo que es en el que vamos a estar eh, todavía unos cuantos años. O sea, un poco, sí, o sea, la inflación se parará, se contendrá, los tipos de interés, yo creo que estamos más cerca, como decíamos antes, de los límites por arriba que otra cosa, no va a haber grandes subidas, pero no los veo tampoco bajando. Muchas gracias, Antonio. Nos quedamos con esos dos análisis. Aprovecho ahora para preguntaros. Antes, Yuri, has comentado tema de recesión 2023, que es lo más hablado ahora mismo. ¿Habrá recesión? ¿No habrá recesión? Bueno, Goldman Sachs ha emitido un research donde responde a 10 preguntas. 10 preguntas para el año 2023. Una de ellas es si habrá recesión. Según ellos dicen que no, que su probabilidad de recesión está en el 35%, muy por debajo de la mediana del mercado, que es un 65%. Y quería preguntar, obviamente es muy difícil saber si va a haber recesión, es prácticamente imposible determinarlo ex ante, ¿no? Pero quería preguntarte ¿por qué opción estáis barajando más en Forex Duet Academy? ¿Un crecimiento real positivo pero por debajo de tendencia? ¿Una recesión suave o una recesión más bien fuerte? ¿Cuál sería un poco, dónde está más bien la probabilidad de cara al año que, perdona, de cara al año que viene? Bueno, probablemente si vamos a separar Estados Unidos, Europa y emergentes, Estados Unidos estaría posiblemente en el terreno positivo, pero niveles bajos en positivo, ¿no? 2024 ya estaría por ver. Claro, todo esto es ceteris paribus, como decíamos antes, ¿no? Si no hay grandes sorpresas. Al fin y al cabo, bueno, te sirve para ver hacia dónde iluminan las luces, pones las luces largas del coche en la carretera, pero bueno, hasta que no llegas a la siguiente curva, las luces no te están sirviendo más que para ver la recta, ¿no? Luego, en Europa yo creo que sí que puede entrar algo en el terreno negativo a lo largo del 2023. Tiene retos más importantes, mayor dependencia energética. Entonces, bueno, los temas fiscales que van a pesar mucho a nivel pues, de impuestos, a nivel de... Y luego, ya he comentado antes India,
China es la gran desconocida o la gran... hemos visto que lleva 2 años su mercado de renta variable cayendo. Ahora en enero cumplirán los 2 años desde el inicio de la tendencia bajista, ¿no? Ahora en una leve corrección. Pero es la gran desconocida, ¿no? Y sobre todo cómo le va a afectar, el cambio de política en el tema del COVID. Es posible que eso anime el consumo, porque claro, sabemos que vimos la experiencia en el resto del mundo y allí no será diferente, con restricciones a salidas y a viajes y demás, el ahorro se acumula y llega un momento pues que una vez te dan la libertad de poder consumir, pues ¿qué haces? Consumes, ¿no? De hecho, esa es una de las razones por las cuales la economía está aguantando mejor en Occidente, ¿no? Porque había ahorro embalsado. De hecho, también vemos en Estados Unidos como de las últimas cosas que va a caer es el ocio, ¿no? El ocio, que antes era lo primero que recortábamos, va a ser lo último. Pues es previsible que en China ocurra algo parecido y que el consumo pueda traer alguna sorpresa positiva en los próximos meses. El consumo interno, evidentemente. Japón, que lleva ese periodo de estancamiento secular prácticamente, pues también tiene mucho ahorro acumulado, de forma estructural incluso, porque es una sociedad muy, muy ahorradora, y es previsible que tenga un crecimiento moderado en términos de economías muy desarrolladas en los próximos años también, ¿no? Entonces, básicamente, Estados Unidos posiblemente ligeramente en positivo, todavía por ver, porque aún está en claramente positivo, en niveles relativamente altos de crecimiento, pero puede haber una cierta desaceleración, bastante descontada, por cierto, por el mercado ya lo tiene descontado, en mi opinión. Europa, en algún momento en el territorio negativo, algún trimestre, siendo posiblemente peor en algunas de las economías, porque Europa es muy heterogénea y, como he dicho, Asia, pues un mundo aparte, ¿no? Muchas gracias, Yuri. Además, importante, comentas Japón, con esa sorpresa que nos dejó para terminar el año el Banco Central de Japón, en ese cambio en el CAP, ¿no? Que metían los tipos de interés. Veremos con qué nos sorprende. Puede ser una de las grandes sorpresas en 2023, un cambio de política monetaria del nuevo gobernador del Banco de Japón. Veremos a ver. Antonio, aprovecho para preguntarte lo mismo. ¿Cómo lo estáis viendo desde Broker? Yuri nos ha resumido un poco diferentes regiones, sobre todo Estados Unidos, Europa. ¿Qué optáis más? ¿Hacia dónde os posicionáis más? ¿Hacia un crecimiento por debajo de tendencia, que es lo que nos están vendiendo los bancos centrales, pero positivo? ¿O más bien una recesión tirando a leve o incluso una posible recesión severa? Yo creo que efectivamente la recesión va a estar ahí, creo que va a ser suave. Estados Unidos quizás decrezca un 0,4-0,5%, o sea, no está mucho más preparada que la economía europea, pero yo creo que al final tendrá que terminar picando un poco, pero poco menos de lo que se pensaba quizás hace algunos meses. La zona problemática claramente la veo en Europa, porque sobre todo pues, la gran locomotora europea, que es Alemania, quizás también Francia vaya a tener más problemas. Ahí sí que veo que en el conjunto a lo mejor de 2023 pues podemos hablar para la eurozona una caída en torno al 0,80, 0,1. Japón sí, estoy más o menos en línea con lo que ha dicho Yuri. Bueno, el Reino Unido no lo hemos dejado. El Reino Unido lo englobo dentro de lo que es Europa, aunque ya no sea eurozona. Incógnita China, totalmente. La India va a seguir manteniendo ritmos elevados. Dos países que, bueno, pues que nos habían acostumbrado a ritmos de crecimiento fuerte, que se vieron perjudicados por el COVID y que yo creo que ahora van a tener problemas son Brasil y México, que digamos, como todos los países emergentes, pues esto digamos, es un poco más complicado, ¿no? Brasil y México, Brasil sobre todo quizás puede ser que entre en recesión, ¿no? Pero vamos, por lo demás sí, bastante en línea con lo que ha dicho. O sea, un poco el resumen recesión suave.
Muchas gracias, Antonio. De cara a lo que hemos dicho antes sobre, creo que habéis mencionado, bueno, posicionamiento, Antonio ha mencionado petróleo, hemos mencionado diferentes cosas, se ha mencionado hasta el oro también. Os pongo esto que salió del último informe de diciembre de Bank of America, de dónde están los managers de fondos más posicionados y dónde dicen de sobreponderar o de infraponderar, ¿no? Bueno, sectores defensivos sobre todo, no sé si ahí estaréis de acuerdo, dicen que se compre healthcare, es consumo defensivo, energía, bancos, has comentado tú también bancos, Antonio, tema de aseguradoras y luego más infraponderados en lo que es pues discrecional, más cíclico, incluso, bueno, y vemos utilities, telecoms e industriales, ¿no? Y tecnología. Y luego les preguntaban por cuál va a ser en la mejor clase de activo que se comporte en 2023, la mayor rentabilidad, la mayor clase de activo que va a generar la mayor rentabilidad en el próximo año. El consenso está en los bonos del gobierno, en este caso Yuri lo comentaba antes, pero el segundo son acciones. El segundo son acciones con casi un 26% de personas que han respondido acciones y me sorprende criptomonedas como posible mejor clase de activo para 2023 con un 4% casi de los votos. ¿Cómo veis esto? Diferentes activos, este ranking que ha elaborado Bank of America y también los sectores de cara a vuestro posicionamiento. Yuri, creo que nos comentabas algo más defensivo que cíclico, ¿no? Anteriormente. Sí, sí, totalmente defensivo, en especial todas aquellas que sean high yield, es decir, que sean de alto dividendo, ¿no? Dentro de esos sectores defensivos, que al final es lo que estamos viendo en azul, son empresas, pues eso, con alimentos básicos, atención médica, servicios públicos, energía, eh, pero dentro de ese campo que además tengan una tradición de pago de altos dividendos en términos relativos, lo de altos dividendos, ¿no? Es lo habitual en esas fases del ciclo, recurrir a este tipo de rotación en las carteras y luego, pues evidentemente, ya habría que esperar hasta 2024 por lo menos, insisto, si no hay cambios, para empezar a plantearse acciones más growth, ¿no? Especialmente tecnología, por ejemplo, ¿no? Eh, Luego, en cuanto a esa encuesta de posibles rentabilidades, pues claro, los bonos es que está bastante cantado en términos relativos. A veces hay que sospechar cuando algo está Claro. muy cantado en inversión, ¿no? Porque el mercado nos acaba sacando de nuestro ensueño. Eh, También, si a mí me hicieran esa encuesta y además luego me comprobaran dentro de un tiempo si he acertado o no, tiraría por los bonos porque también es la respuesta más conservadora, ¿no? En el sentido de que bueno, nos podríamos encontrar con un SP500 en rango durante el 2000. No digo que vaya a ocurrir, ¿no? Pero es a la hora de calcular las rentabilidades es un riesgo real y por lo tanto, pues que a la hora de pensar en rentabilidades más aseguradas, teniendo a mano la posibilidad de comprar bonos con unas rentabilidades no vistas en mucho tiempo, pues eso evidentemente pondera bastante en las carteras, ¿no? Tema de criptos, pues hombre, yo creo que casi más por la volatilidad histórica que tuvieron, no tanto la actual, pero la que tuvieron, y porque siempre hay un sesgo emocional por parte de los inversores a deshacerse de posiciones que puedan tener determinados activos y demás, pero sobre todo yo creo que por la volatilidad, ¿no? Es decir, ha sido un activo que eh, tradicionalmente ha tenido tantísima volatilidad que puede dar una sorpresa en términos positivos o negativos en cualquier momento, ¿no? Y realizar recorridos inesperados en cualquier momento. Creo que oro también lo hemos comentado antes. Cobre, no lo hemos mencionado, pero el cobre es muy probable en términos de análisis fundamental. Es bastante probable que haya cierto desfase estructural entre oferta y demanda para los próximos años, ¿no? Ciertas limitaciones. Y bueno, si eso se une con una recuperación del ciclo económico, pues puede provocar un repunte importante en los precios del cobre, ¿no? De hecho, bueno, lo teníamos ahí, ¿no? Commodities, y lo teníamos también antes en el gráfico anterior, ¿no? Empresas de materias primas. Yo creo que bastante de acuerdo con Bank of America.
Muchas gracias, Yuri. Qué interesante lo del cobre. Además, lo veíamos estos últimos días, veíamos el cobre con esa apertura de China volver a moverse fuertemente, ¿no? Ese metal, de ese barómetro de la economía, que bien si empieza a reactivar a nivel global y empieza a mejorar las cosas, pues veremos ahí un repunte seguramente. Antonio, aprovecho para preguntarte lo mismo desde eBroker. ¿Cómo veis posicionamiento de cara? Claro, el otro día me ha gustado algo que ha comentado Yuri, ha sido muy interesante, porque ha dicho, cuando el consenso está siempre en un sitio, hay que preguntarse por qué, ¿no? Hay que preguntarse si realmente ese es el trade que va a dar dinero, porque no está, no es el menos probable, ¿no? Entonces, además el otro día se comentaba, claro, ahora con la parte del ciclo es bastante obvio que es mejor irse a defensivas que cíclicas, ¿no? Ya que van a sufrir menos y lo estamos viendo, exactamente el comportamiento está siendo así. Pero claro, se preguntaba, algunas personas comentaban y daban a entender que decían, va a llegar un punto en el que la tecnología va a empezar a tener valoraciones muy atractivas y que los inversores muchas veces la van a dejar pasar por ese momento del ciclo en el que estamos, ¿no? A lo mejor. Entonces, no sé cómo ves esta decisión, si crees lo mismo que Yuri, que hay que seguir ponderado en defensivas y luego tecnología verlo para final de año, empezar a ver esas oportunidades ahí. Sí, yo lo que creo es lo que hemos dicho antes, que hay que tener cintura, ¿no? Ahora, en el momento en el que estamos ahora mismo, con todo como estamos ahora mismo, pues quizás el gráfico que estás poniendo ahí, pues sea esa la foto, bueno, bastante correcta. La tecnología que tú dices, pues es que yo creo que hay, como siempre, compañías tecnológicas muy buenas. Yo no sé, las grandes tecnológicas que este año les han pegado unos palos absolutamente tremendos, ya sea por un problema de valoración, al descontar flujos con unos tipos mucho más elevados, pues bueno, valen menos, que venían también subiendo mucho, en fin, etcétera. Pero yo creo que hay empresas tecnológicas que tienen una caja bestial, que tienen un negocio diversificado y con el cual ganan dinero y que han bajado mucho, ¿no? Y bueno, pues no sé, ahí pues nos podemos ir a algunas de las grandes que ya conocemos, ¿no? Pues no sé, Google Alphabet, incluso Amazon, incluso Apple. Quizás habría que ir pensando en ellas. No otras tecnológicas bueno, que esto es algo que ya nos encontramos en su época, en la época de las .com, ¿no? Que andaba yo dando clases y me decían, oye, ¿y esto cómo se valora? Y yo decía, pues mira, pues no lo sé, como quieras realmente, ¿no? Bueno, tuvimos que inventar ratios para comparar ventas con capitalización, porque debajo de las ventas cualquier parada que hacíamos en la cascada de resultados era negativa y entonces pues era complicado. Y lo hemos visto, o sea, en el año 2020, 2021 hemos visto subidas espectaculares en compañías que decías, bueno, ya si esto del EBITDA para abajo está en negativo, no gana dinero, están endeudadas, no sabemos cuándo. Entonces, bueno, o sea, estas obviamente se quedan fuera. Pero sí que, como te decía antes, pues puede haber oportunidad en algunas de las grandes, en algunas de las que tengan, digamos, su negocio más definido, que no necesiten, financiación, que tengan caja, pues sí, ¿por qué no podemos empezar a ver, tecnológicas, ¿no? Y bueno, materias primas, pues sí, también bastante de acuerdo con lo que decíais antes, ¿no? Cobre, quizás, no sé, platino, paladio, son materias primas que habrá que vigilar. En el gráfico este, pues bueno, los bonos, hemos dicho que estamos bastante de acuerdo. Las acciones, pues bueno, yo creo que todavía en el año 2023, buena parte del año, vamos a ver sufrir los principales índices. Por lo tanto, si hacemos una focalización en una serie de valores, pues no sé, este año, por ejemplo, hemos tenido muy buen ejemplo aquí en la bolsa española con los bancos, ¿no? Incluso con Repsol. Cuando empezó el año, yo era de los que decía, uy, la bolsa española no la veo ni de lejos. A medida que avanza el año, bueno, pues vemos el efecto de los tipos de interés en la banca, sobre todo la banca doméstica, y dices, oye, pues ahí está. Y bueno, y han tenido en un año absolutamente terrible, el que haya comprado acciones de bancos hace un año, pues ha ganado bastante dinerito, o la propia Repsol, o incluso, no sé, alguna otra compañía de ese estilo, ¿no? Pero bueno, a nivel global, yo creo que en ese gráfico quizás las acciones
me parece que están demasiado, hay demasiado optimismo. Lo demás, pues básicamente de acuerdo. Las cripto no, o sea, las cripto parto de la base que no las entiendo. Si quieres por diversificación, algo muy pequeño, porque van a ser muy volátiles, pero yo creo que todavía en el mundo cripto va a haber sustos importantes. Ya los hemos tenido este año, pero probablemente los vamos a seguir teniendo, ¿no? Javier, si me permites, un par de cosas muy interesantes que ha dicho Antonio, ¿no? El tema de las valoraciones de las tecnológicas efectivamente puede convertirse en una oportunidad a lo largo del 2023, ¿no? Porque no olvidemos que muchas de ellas, especialmente las más potentes, tienen unos márgenes bastante altos en comparación con la industria más tradicional, digamos, y una musculatura financiera potente, que son un entorno de tipos de Perdona, interés Yuri, más altos. unos márgenes altos y que han aguantado razonablemente bien. O sea. Exactamente. Entonces, una cosa es que a efectos de valoración teórica o de carteras se les tenga que castigar por sus valoraciones y otra cosa es que no sigan teniendo futuro en los próximos años, con lo cual aquellos inversores de muy largo plazo van a encontrar también oportunidades en las tecnológicas a lo largo del 2023. Y una cosa más, se está hablando poco, pero yo creo que hablaremos mucho a lo largo de 2023 de esto. Se está empezando a hablar, pero digo, en cuanto a análisis económico todavía se habla poco. La inteligencia artificial. Em, Sabemos que siempre que aparecen tecnologías disruptivas es campo abonado para burbujas en valoraciones en ese campo. Me he acordado porque lo ha dicho Antonio, ¿no? Cuando la burbuja del 2000 pues se querían hacer descuentos de flujos de caja de las tecnológicas de entonces, pues no, pues las ventas pueden crecer al infinito, ¿no? Con lo cual es las tires infinitas, ¿no? Cuidado porque con la inteligencia artificial, si bien ha llegado aquí para quedarse y va a revolucionar la forma en que vemos el mundo y cómo nos relacionamos con él, a la hora de realizar valoraciones a lo largo del 2023 y en adelante sobre ese tipo de empresas que basen su negocio en la inteligencia artificial, tendremos que manejarlo con precaución, porque es campo abonado también para burbuja, ¿eh? Sí, yo antes cuando decía tecnológicas no todas, bueno, me he dejado fuera antes Facebook, ahora Meta, precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? O sea, las inversiones que se están haciendo en metaverso, pues probablemente dentro de 10 años estemos hablando de otra cosa, pero ahora mismo se está invirtiendo lo que se tiene y lo que no se tiene y no parece que esto tenga un retorno más o menos inmediato. En una situación compleja como ahora, pues hay que ser más prudente. Sí, completamente de acuerdo. Nos quedamos, por tanto, con ese análisis. Importante la lección aquí tampoco podemos generalizar por sectores, siempre va a haber oportunidades dentro de cada uno. Busquemos la valoración, busquemos la calidad, que comentabas antes también, Antonio, las ventajas competitivas y seguro que hay cosas baratas ya interesantes, incluso en sectores que ahora mismo, pues por su componente de alta duración o por su riesgo o por su beta al ciclo, pues están sufriendo más, ¿no? Así que, bueno, yo os doy las gracias por haber estado con nosotros. Han sido unos análisis excepcionales, la verdad que muy agradecido. Aprovecho para desearos un feliz final de año ya 2022, un feliz inicio de 2023. Espero teneros otra vez más conmigo aquí en los cierres de Wall Street y os doy las gracias por haber estado hoy día, viernes 30 de diciembre. Pues muy bien, Gracias muchas a ti gracias. y Sí, feliz gracias a vosotros. 2023 a todos. Igualmente, muy feliz año para todos. Muchas gracias a vosotros. Saludar a vuestro equipo de Negocios TV y a Yuri, pues mandarle un abrazo también, un saludo. Otro para ti, Antonio. Nos despedimos de Antonio Castero, especialista en mercados de renta variable en eBroker Global Markets, y de Yuri Rabasa, trader financiero, analista y director del máster en trading financiero de forexduetacademy.com. Les damos las gracias por haber estado un día más aquí con nosotros y nosotros nos despedimos ya viernes 30 de diciembre, cierre de Wall Street, ya lo damos por finalizado. Les deseo un feliz final de año 2022, un buen inicio de 2023. Seguiremos, como siempre, todas las tardes aquí en Negocios Televisión a las 8 de la tarde. Tengan un feliz día y una feliz tarde. Un abrazo.